Bueno, hermanos, quisiera que leyéramos esta porción de la Escritura, Efesios 5, del 13 al 14. Dice la Biblia: Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En los últimos días he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas acerca de diferentes tópicos, pero todos nos llevan al mismo lugar. Y el lugar al que nos llevan es nuestras reacciones con respecto a el encierro, a la cuarentena, al temor hacia la enfermedad, al temor hacia la pérdida de trabajo, al temor hacia los desafíos económicos y muchas otras cosas que están atormentando a los cristianos y, por supuesto, en mucha más medida a todos aquellos que no tienen algo en qué creer. Es de esta forma que yo quisiera referirme a todos aquellos que han sentido flaquear su fe, a todos aquellos que en algún momento no le encuentran una salida a esta situación y que lo único que ven son nubes de tormenta o un pasillo oscuro, pero al final no han podido ver la luz. De parte del Señor, de acuerdo a lo que he leído en la palabra y a donde Él me ha llevado a poder poner juntos todas estas ideas en un papel, he entendido que lo que Dios quiere que usted y yo tengamos es fe, confianza y determinación para levantarnos en medio de la crisis. Es por eso que este mensaje es titulado Levántate, una palabra simple, una sola palabra para titular este mensaje, pero que es una orden de parte de Dios para usted y para mí. Levántate, levanta tu ánimo, levanta tu fe, levanta tu confianza, levanta tu esperanza, levanta tus ojos y ve hacia el cielo, porque en ese lugar, desde allá, está gobernando el Dios creador de los cielos y de la tierra, quien se conecta contigo a través de tu Santo Espíritu. Tenemos que tener el ánimo en alto, la fe en alto, la confianza en alto, la esperanza en alto. Ese es el mensaje central de todo esto. Y vamos a ir a la Escritura, por supuesto, para que nosotros podamos darnos cuenta de quién es ese Dios, a quién le estamos entregando nuestras esperanzas. Recientemente conversaba con algunas personas, como dije hace un rato, acerca de sus desafíos personales. Asimismo, tengo mis propios desafíos personales. Estoy seguro que usted tiene sus propios desafíos personales y con cualquier persona con la que hablemos, estén dentro del ministerio, sean predicadores o no sean predicadores, líderes o lo que sea, todos tenemos desafíos y todos tenemos dudas de qué va a pasar, cuándo se abrirá la actividad económica en nuestro país, cuándo podremos volver a trabajar tranquilamente, cuándo podremos volver a estudiar. Me he enterado que hay jóvenes que están frustrados, jóvenes que quisieron empezar sus carreras universitarias y que no lo han podido hacer. Primero, porque las universidades, muchas de ellas están cerradas. Segundo, porque la situación económica en la familia cambió drásticamente y probablemente no puedan sostener una carrera universitaria. Y todas estas personas llegan a tener el común denominador de estar sentados, inhabilitados, sin poder hacer nada en su vida y sumergidos en una tristeza, en un desaliento o algunos hasta una depresión. Es por eso que hoy quiero que usted y yo podamos transitar a través de la Biblia para saber qué es lo que Dios nos está mandando a sentir y que podamos al final levantarnos, ponernos de pie y conquistar el mundo para Cristo. Eso es lo más importante. Y es por eso que hemos usado esta porción como texto base. Una vez más se la leo: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pronto el Señor encenderá nuestro foco y podremos ver, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Realmente, si yo me pongo allá a estudiar un poco esta palabra, veo que la referencia directa a las Escrituras es por algunos versículos que están regados en algunos lugares. En Isaías, por ejemplo, capítulo 26, Isaías capítulo 51, Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 60, Malaquías capítulo 4. En todas estas porciones de la Escritura, la orden que nos da el Señor es que nos levantemos de nuestro letargo,
que salgamos y actuemos, que hagamos cosas responsablemente y en fe para que podamos salir adelante. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros hoy día. Quiero que vaya conmigo a una historia bíblica por demás conocida, muy criticada a veces, pero también por demás conocida. No nos vamos a enfocar en Jonás y el pez, que ha sido muy criticada por la alta crítica o por personas que no tienen fe. Pero no vamos a hablar del pez, vamos a hablar de la actitud de Jonás. Vamos a hablar de cuál era el estado espiritual de Jonás, el estado de fe, el estado de confianza. ¿Qué estaba pasando por su mente? ¿Qué estaba pasando por su corazón? Y estoy seguro que ustedes y yo nos vamos a identificar con algo de esto. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Jonás y vamos a ver los versículos 1 y 2. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué creen que le dijo el Señor? Levántate y ve a Nínive. Es sorprendente cuántas veces en la Biblia se repite esta palabra, levántate. Es sorprendente y por eso cuando el Señor empezó a guiarme para poder escribir unas cuantas líneas con respecto a esto, esa palabra fue muy repetitiva en la escritura. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Pregona significa grite, anuncie sobre las calles, que todo el mundo escuche, contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Él tenía que levantarse e ir a esa ciudad y pregonar una alerta. Él lo que tenía que hacer era prevenir a este pueblo de que estaban actuando mal y que tenían que volver a poner sus ojos a los pies de Jesucristo. Hermanos y amigos, ¿no es eso lo que estamos haciendo hoy? Estamos pregonando a través de las redes sociales, estamos pregonando a través de los medios de comunicación que usted tiene que levantarse. Tenemos que ir y poner nuestros ojos una vez más en Jesucristo. No podemos dejarnos hundir por este año 2020 que ha sido malo para muchos. Un año para el olvido, para todos estos contagios que han habido, gente que está muy enferma y eso nos apachurra, nos hace pequeños, bota nuestra fe. Pero el Señor le dice así como a Jonás, levántate y pregona. Pregona que hay esperanza en Jesucristo. Versículo 3. Y Jonás, ¿qué creen que hizo? Se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. Eso es lo que dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nínive, que era la ciudad a donde el Señor había mandado. Y aquí pueden ustedes encontrar el motivo por el cual Jonás se levantó, pero se levantó para el lado contrario. Era porque Nínive era una ciudad capital de Asiria y en este imperio que estuvo reinando en el 721 a.C. destruyó al reino del norte de Israel en una batalla y envió al exilio a muchos de los israelitas. Es por eso que cuando le dicen a Jonás, tenés que ir a pregonarle a Nínive para que no entre maldición a su ciudad, para que no sean destruidos, este hombre dice, ¿cómo le voy a ir a pregonar al enemigo? ¿Cómo voy a ir a evangelizar al enemigo? ¿Cómo voy a llevar yo la palabra de salvación al enemigo? ¿Cuántas veces nosotros, como cristianos, hemos retenido la palabra a una persona porque creemos erróneamente que nos va a rechazar, que no va a querer nada con nosotros, que no va a querer hablar con nosotros? ¿Cuántas veces lo hacemos? Debemos partir del principio de nuestros hermanos misioneros alrededor del mundo, aquellos que están en los lugares más peligrosos de la tierra, no solo porque se persiguen a los cristianos para muerte, sino que también el lugar en sí es peligroso. Hay guerras, hay bombas, hay cero respeto por la vida, cero respeto por la humanidad, y en esos lugares hay hermanos predicando la palabra de Dios, a quienes por supuesto enviamos un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento por lo que hacen por el Evangelio de Cristo. Pero Jonás renunció a ese principio y entonces se levantó, pero se levantó para el lado equivocado. Se levantó para cumplir sus propios deseos. Se levantó para cumplir lo que su corazón le dictaba y no lo que estaba dictándole Dios. Entonces se subió a un barco y se fue sin rumbo fijo. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos encontramos agobiados por la desesperanza,
empezamos a abordar un barco equivocado. ¿Cuántos de nosotros que no hemos podido ver la luz al final del túnel estamos tomando decisiones equivocadas? O nos estamos sumiendo en tristeza y en depresión sencillamente porque las cosas no están sucediendo. Y ese, mi querido hermano, mi querida hermana o mis queridos amigos que nos contactan, es el barco equivocado. Sumergirnos en la desesperanza es ir en contravía de los propósitos de Dios en su vida. Necesitamos siempre estar enfocados. Necesitamos siempre poner nuestra visión en Jesucristo para poder encontrar el camino correcto y subirnos a la nave correcta. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar, otra vez esa palabra, un gran viento en el mar. A veces vemos que levantarse es bueno, pero a veces nos levantamos mal para el lado equivocado y a veces se levanta algo en contra de nosotros, pero la palabra está presente en todos lados. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. No es bueno ir en contra de la voluntad de Dios. Pero esto empieza a suceder en la vida de Jonás cuando a través de nuestra falta de fe nos empezamos a enredar la vida. A veces empezamos a tomar decisiones equivocadas, a veces tomamos decisiones por impulso, por conveniencia y sencillamente estamos navegando al contrario de la corriente del Señor. Y empiezan a suceder cosas como esta. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Qué quiere decir ahí? Que en ese barco habían un montón de posiciones filosóficas, doctrinales, muchas deidades estaban involucradas en ese barco en ese momento. Todas las personas que estaban ahí andaban con su mente puesta en otra cosa que no era el verdadero Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había, ¿qué creen ustedes?, echado a dormir. Me voy a ir a dormir para que pase rápido esta etapa. Me voy a ir a dormir porque no quiero sentir. Me voy a ir a dormir porque Dios, estoy seguro que estoy caminando en contra de su voluntad y Él va a venir a darme juicio, pero yo no me quiero dar cuenta. Esas actitudes, como la actitud que tenía Jonás en ese momento, es lo que Dios quiere erradicar a través de este mensaje en su vida y en la vida de su familia. No nos podemos echar a dormir ahorita. No nos podemos sentar y esperar a ver qué pasa. Tenemos que hacer que las cosas sucedan en nuestra vida. Y no estoy hablando de ir a contagiarse a la calle. Y no estoy hablando de ir a abrir los puestos de trabajo una vez más, contraviniendo las disposiciones del gobierno. Estoy hablando de sentarme y echar a andar esos proyectos que a usted el Señor ya le puso en su cabeza, pero que por alguno u otro motivo no siente el ánimo de hacerlo. Estoy hablando también de levantarme y poder motivar a mi grupo familiar a seguir esperando en la fe de Jesucristo, a seguir esperando de que la provisión va a llegar, no sabemos por dónde, no sabemos a través de quién, a seguir doblegando nuestro orgullo y levantándonos y hablando con quien tengamos que hablar y haciendo las llamadas correspondientes hacia donde Dios me ha dictado que lo haga. Ese producto que Dios le puso en su cabeza. Esa habilidad que Dios le dio, ese don que usted tiene, el cual puede poner en práctica ahora. Dios le está diciendo ahora levántate, no te acuestes a dormir en la parte más baja del barco en medio de la tormenta. No te necesitamos dormido, te necesitamos de pie, clamando al Señor. Y eso era lo que estaba sucediendo con Jonás. Ahora, veamos el siguiente versículo, versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, ahí está la palabra otra vez, y clama a tu Dios. Todos lo estamos haciendo, decían ellos, todos estamos clamando a nuestro Dios, cada quien a saber a qué deidad le clamaba, pero le fueron a decir, necesitamos a alguien que le clame, tal vez le pegamos a uno, tal vez uno de ellos, de esos dioses a los que ellos conocían, cada uno de ellos efímeramente, decían, tal vez a alguno de estos le pegamos y nos calma la tormenta, y entonces lo fueron a despertar. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Después de esto, cuando ya están ellos reunidos, ahí dice la Escritura que ellos echaron suertes para ver de quién era la culpa. Imagínense ustedes eso. Echémosle la culpa a alguien, aquí alguien tiene que tener la culpa. Pero Dios manipulando también ese juego, pero Dios interviniendo en ese juego, dijo, bueno, resulta que la varita que está quebrada le va a tocar a Jonás. Y así fue.
Y entonces le tocó esa varita, estábamos jugando todos y el que le tocaba la varita quebrada, él era el culpable de lo que estaba sucediendo. Y entonces toma él esa varita y todos se le quedan viendo serio y decís, tú eres el culpable de lo que está pasando aquí. Tú eres, ¿qué es lo que te ha sucedido? ¿Por qué estamos en este mal? O sea, ¿qué fue lo que hicieron ellos ahí? Jugar paronón o jugar cari corona, piedra, papel o tijera, o el que tenga las orejas calientes o lo que sea, pero se dieron cuenta que Jonás era la persona que estaba teniendo la culpa de lo que estaba sucediendo. Y entonces de esa forma vemos lo que dice la Escritura en los versículos del 9 en adelante. Jonás capítulo 1, versículos del 9 en adelante. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En esos momentos reflexiona y se da cuenta contra quién estaba peleando. O más bien, se da cuenta contra quién se había levantado. Se levantó al contrario de ese Dios que él describe en pocas palabras, Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa han venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Se dan cuenta? Tírenme, no me importa. Tírenme al agua, que finalmente termine mi vida. Yo ya no quiero seguir viviendo. La lejanía de Dios nos trae esa desesperanza. Cuando no escuchamos atentamente la voz de Dios, entramos en esa desesperanza y es cuando usted y yo tenemos que levantarnos en fe. Ahora vamos a saltar al capítulo 14 de este relato. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Se dan cuenta? Hasta los incrédulos creen. En medio de las circunstancias difíciles y de la tormenta, hasta los incrédulos creen. En ese momento, cuando ellos se dan cuenta del poder que tenía el Dios de este hombre Jonás, dijeron, este es el Dios, y empezaron a platicar con él. Su testimonio, la manifestación de Dios en su vida, transforma vidas, cambia vidas, y es necesario que usted y yo nos mantengamos conectados con Dios para dar testimonio, aún en medio de la tormenta y en medio de la crisis. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Bueno, usted ya sabe la historia, no voy a entrar en esa porción. Usted ya sabe que cayó al mar y que sabe lo que sucede después, que se lo tragó un gran pez y estuvo 3 días metido en el vientre de ese pez y que el Señor le enseñó y que finalmente el hombre terminó haciendo lo que el Señor le había dicho desde el principio. Se tuvo que ir a Nínive y pregonar a ese país, a esa nación, que se convirtieran de sus malos caminos para que Dios tuviera misericordia de ellos. Y así se fue, así se hizo. Pero le costó todo esto. A donde quiero llegar con esta primera parte del mensaje es que usted tiene que levantarse. Tiene que levantarse en fe. Tiene que hacer las cosas bien como Dios le está indicando hacerlo. Si usted me puede decir, es que yo no he oído la voz de Dios. Ese es otro de los problemas que han estado sucediendo en la cuarentena, déjeme decirle. La gente está orando menos. La gente está buscando menos de Dios. La gente está leyendo menos la palabra. No sé por qué. No en todos los casos, estoy seguro que algunos han aumentado su nivel de oración y su nivel de relación con Dios. Pero como no hay ministerios presenciales, como no podemos ir a la iglesia, de repente ponemos una prédica y nos quedamos dormidos a la mitad porque estamos en nuestra cama, acostados, viendo la predicación, porque nos aburre la oración que estamos viendo a través de la televisión, porque no estamos ahí, porque no sentimos el fluido del Espíritu. Y eso está enfriando nuestro interior. No dejemos que nuestro interior se enfríe, porque delante de nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. Él es el que decide, no nosotros. Tenemos a un Dios que es evidentemente poderoso, que es evidentemente omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y tenemos que tomar ventaja de nuestra fe en estos momentos de dificultad. Quiero contarle otras 2 historias que podemos encontrar en la Biblia acerca de sanidades que nuestro Señor hizo
y otras cosas más sobrenaturales. Así que vaya conmigo a la escritura, por favor, a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos a ver desde el versículo 17 en adelante. Y vamos a ver en este punto, cuando Dios da la orden, también da el poder, también da la autoridad, también da el valor para cumplir esa orden. Si Dios le ha dado una idea de cómo puede sacar adelante a su familia, el Señor le dará los medios para hacerlo, le dará la experiencia para hacerlo, le dará el ingenio para hacerlo. El Señor le va a dar las herramientas para cumplirlo. Veamos lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor había estado con él para sanar y estaban reunidos todos los críticos, todos los criticones, todos los fariseos, todos aquellos que estaban viendo la oportunidad de hacer caer a Jesucristo. Y esto era lo que estaba a punto de suceder. Ahora, resulta que él estaba empezando la disertación. Me encanta esta historia, me encanta contarla con mis palabras, pero usted lo puede ver también un poco más adelante en estos versículos. Pero yo puedo imaginarme ese recinto en donde estaba el Señor ya listo. Por supuesto, en esa época no habían micrófonos ni parlantes, pero puedo ver a la alabanza sentado ahí el hermano con el piano, puedo ver al Señor Jesucristo haciendo pruebas de sonido, puedo ver a todos los hermanos entrando y acomodándose, puedo ver a los sugieres en la puerta, acomodando a los hermanos, sentándose en las primeras filas, después atrás, etcétera, etcétera, haciendo que se unan. Puedo ver la actividad que había dentro de ese lugar y el Señor Jesucristo entra para empezar su conversación y estaba tan lleno, ya no cabía nadie más. La gente sentada enfrente de la plataforma, en el piso, porque ya no habían sillas, afuera habían filas para poder entrar a escuchar la disertación de Jesucristo, ya no había lugar para poder acomodar a una persona más, muchos se quedaron afuera. Y cuando el Señor estaba de pie, delante de la gente, en el podium, en el púlpito, de repente oyó tronar unas láminas que estaban sosteniendo el techo en ese momento, o estaban parte del techo en ese momento, se empezó a tronar y el Señor empezó a ver hacia arriba para ver qué era lo que sucedía. ¿Y qué fue lo que vio? Quitaron una lámina y vio unas cabecitas de unos hombres viendo para abajo en ese momento, calculando la distancia que había entre el techo y el piso. Y cuando calcularon la distancia, de repente el Señor ve bajar una camilla y en la camilla venía amarrado y enrollado otro hermano colgado ahí, muy nervioso, agarrándose de la camilla porque sus 4 amigos que estaban arriba lo estaban bajando con unos lazos, porque era la única manera de poder hacer llegar a su amigo delante de la presencia del Maestro. ¿Saben qué es eso? Eso es levantarse en fe. ¿Saben qué es eso? Eso es tener una fe absoluta de que el único camino a la sanidad, tanto del corazón, tanto de mi mente, tanto de mi vida, tanto de mi cuerpo, está en la presencia del Señor Jesucristo. Y esos hombres lo entendieron y se levantaron y fueron. Y levantaron a ese hombre, lo amarraron en una canasta, yo no sé en qué, y empezaron a bajarlo hasta llegar a la presencia del Maestro. Si eso no es fe, si eso no es acción, si eso no es poner en práctica lo que el Señor dice, no sé qué entonces puede ser. Pero estos jóvenes bajaron a su amigo a la presencia del Maestro. Entonces, vemos lo que dice el versículo 20. Dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Lo primero que hace el Señor no es sanarlo. Lo primero que hace el Señor no es arreglarle sus piernas. Lo primero que hace el Señor es perdonarle los pecados, es sanar su interior, es sanar su alma, es ofrecerle la vida eterna. Eso es lo primero que hace Dios. Y después nos va a dar la herramienta para vivir en esta vida de una manera más tranquila, más segura y con la provisión necesaria para nosotros y nuestras familias. Eso es lo que hace. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Recuerden que cavilar significa pensar mucho, meditar en algo, estar pendiente de lo que ha pasado. Y eso empezaron los criticones, a hablar entre ellos. Ahora vamos al versículo 23 y 24. ¿Qué es más fácil decir, perdón, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Ahí está otra vez la palabra, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Dice, decirle que tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Se lo estaba preguntando a hombres sin fe. Se lo estaba preguntando a estos hombres que estaban
sumergidos en el legalismo y que para ellos cumplir la ley era más importante que ver milagros o que la salvación eterna de la gente. Y entonces levántate y anda, versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esas son las palabras de Jesucristo. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le dio la oportunidad primero de ser salvo, le dio la oportunidad primero de que sus pecados le fueran perdonados y después le dio la provisión para seguir viviendo en esta vida de una manera correcta. Le quitó su problema, su discapacidad. Ese hombre levanta de ese lugar y se va caminando y saltando. Yo puedo hasta ver los 4 hombres, las 4 cabecitas de esos hombres que estaban asomados desde el techo, viendo qué era lo que estaba pasando con su amigo, aplaudiendo, dándose los 5 los unos con los otros, viendo lo que Dios acababa de hacer con su amigo, como un paso de fe puede transformar nuestra vida, como un paso de fe nos va a levantar en el nombre del Señor Jesucristo y con su poder. Versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y esas son las maravillas que ustedes y yo tenemos que ver cuando habitamos en fe, cuando nos levantamos en fe, cuando nos levantamos en confianza y cuando ponemos nuestra mirada donde tiene que estar, que es el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor hizo otras cosas sobrenaturales, por supuesto. Todos quisiéramos que esto sucediera a diario. Todos quisiéramos que esto sucediera con cada uno de los enfermos que hoy están luchando contra el coronavirus. Pero Dios es el dueño de la muerte, es el dueño de la vida, es el dueño de la sanidad, es el dueño de la resurrección. No podemos nosotros esperar que el Señor resucite a todo el mundo o que sane a todo el mundo. Él lo puede hacer y tiene el poder. Pero no es ese el ciclo de vida de este mundo. Nuestra vida tiene que llegar a nuestro fin. Nuestra vida tiene que llegar a terminar. Nuestro cuerpo se termina, nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo se corrompe. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Pero en algunas ocasiones a Dios le place poder hacer un milagro. Y podemos encontrar en la Escritura 2 oportunidades en las cuales el Señor puede cumplir ese milagro. La primera de ellas, la hija de Jairo. Esta niña tenía 12 añitos, 12 años. Marcos capítulo 5, versículo 23. Vaya conmigo. Marcos 5, 23. Y dice la Biblia, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Para que sea salva y vivirá. Y eso era lo que pedía ese hombre, Jairo, para que el Señor pudiese llegar hasta donde estaba su hija y sanarla. Versículo 36, vamos a saltar hasta el 36. Pero Jesús, luego que oyó que lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ahí hay una palabra de consuelo para ese hombre que estaba pasando un momento de crisis. No temas, cree solamente. Para que usted y yo podamos levantarnos, que ha sido la orden de Dios, primero debemos dejar a un lado el temor y después tenemos que creer que Dios va a hacer cosas maravillosas y sobrenaturales en nuestra vida, si no, no nos vamos a poder levantar. Y esa fue la orden que le dio a este hombre. El principal de la sinagoga, no temas y cree solamente. Versículos 39 al 40, saltemos un poco más adelante. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Quiénes se burlaban de él? ¿Se han burlado de usted diciéndole que lo que usted planea hacer no tiene sentido? ¿Que sencillamente no es un negocio que va a funcionar? ¿Le han bajado la estima? ¿Le han dicho que lo que usted va a hacer no está correcto? ¿De qué te burlas? ¿De qué lloran? ¿Por qué están alborotando? ¿Por qué están llorando? Dijo el Señor ahí. Calmados, si aquí viene el poder de Dios personificado en Jesucristo. Así que todas se burlaban. ¿Saben ustedes quiénes eran las que lloraban y todo en aquel tiempo? Creo que hay algunas costumbres todavía en nuestro país, en el interior del país, en donde le pagan a personas para que llegaran a llorar, no a orar, a llorar a los funerales. Sí,
Les ofrecían un tamal con chocolate caliente y que tenían que llegar y poner cara de compungidos y empezar a llorar para darle un poquito más de folclore al funeral. Y en esa época así se hacía también. Se contrataban personas para que llegaran a llorar y darle un poco más de dramatismo. A esas tipos de personas se llamaban plañideras, plañideras. Y entonces estaban todas las plañideras trabajando ahí, gritando y llorando para darle más énfasis a lo que estaba sucediendo. Ustedes pueden ver el texto paralelo a este texto, Lucas 8:40, y ahí se van a dar cuenta también quiénes eran los que el Señor dijo, entremos a la habitación a ver a la niña. Además de papá y de mamá, entraron también Jacobo, Pedro y Juan, junto al Señor Jesucristo, a ver a la niña que supuestamente había fallecido. El Señor había sacado a todo el mundo de ese lugar. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, ¿qué creen que le dijo? Levántate, levántate también, aunque aparentemente estamos muertos todos y que nuestras cosas ya no van a poder regresar y que las cosas no van a poder salir adelante. Talita Cumi, levántate. Talita significa niña, muchacha o doncella. Y Cumi, C-U-M, es una palabra aramea que significa levántate. Y eso es lo que quiero decirles a ustedes hoy. Levántate. No importa que aunque demos todo por perdido, el Señor puede llegar y resucitar su empresa, puede llegar y resucitar su matrimonio, puede llegar y resucitar el deseo de estudiar de sus hijos una carrera universitaria, puede levantar lo que sea, el Señor con su poder puede hacer cosas maravillosas, así que es necesario que lo hagamos. Versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron todos grandemente. Así termina esta historia. Así nos va a espantar el Señor, pero nos va a espantar en el buen sentido de la palabra. Nos va a sorprender, nos va a hacer ver su poder maravilloso y cómo va a hacer que usted y yo nos podamos levantar. Y es por eso que decimos Talita Cumi, levántese, levántese, no se quede ahí postrado donde está. Dios lo quiere ver en alto, Dios lo quiere ver en estima, Dios lo quiere ver en éxito, siendo fructífero, pero no solo en lo que va a hacer usted en la parte económica, sino en la parte emocional y en la parte espiritual, sobre todo, que es lo que más importa. Ahora quiero contarle otra historia. La última historia que quiero compartir con ustedes ahora es el hijo de la viuda de Naín. También esto está en Lucas capítulo 7. Otro milagro del Señor. Lucas capítulo 7, vaya al versículo 12, por favor. Y dice la escritura en el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Por supuesto, ahí andaban las plañideras también, ya las habían contratado, ya les iban a dar su tamal con chocolate caliente, y ellas andaban llorando de arriba para abajo, haciendo su trabajo. Pero quiero que pongamos la atención en algo. Dice que este muchacho que había muerto era el único hijo de su madre. Una viuda y ahora sin descendencia era prácticamente una persona que se tenía que vivir de las limosnas. Esa era la peor condición que podía tener una mujer. Viuda, o sea, sin su esposo, y ahora su hijo, que era el que iba a tener la responsabilidad de mantenerla, había muerto también. Eso era una condena social para esa mujer, literalmente, porque ellas no podían trabajar, porque ellas no podían sostener el hogar, y entonces ella iba poco a poco directo a estar mendigando en las calles de su ciudad. Entonces el caos no solo era en sí la pérdida de su hijo, sino el entorno después que iba a ser tan difícil para esta mujer. Versículo 13. Versículo 13, vean lo que dice. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. He aquí otra vez el maestro consolando. ¿Recuerdan lo que le dijo al hombre, al papá de la hija de Jairo? A Jairo le dijo, no temas, le dijo. Está consolando su corazón en ese momento, no temas. Y a esta mujer le dijo, no llores. Y esa palabra es para usted y para mí hoy, no tema, no llore. Vamos a salir adelante, nos vamos a levantar con el poder del Señor Jesucristo, porque no en vano tenemos fe,
porque no en vano existe el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. No en vano hemos creído en Él, así que no llore. Versículo 14, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ahí está una vez más esa palabra que ahora el Señor ha puesto en el corazón de nosotros. Joven, a ti te digo, levántate. Deja de estar triste, deja de estar en depresión, las cosas buenas vendrán, el Señor ya puso promesa en tu vida. Levántate, no te quedes ahí. Que ahora las clases van a ser online, que eso te produce ansiedad o lo que sea. Levántate, no importa. Vamos a salir adelante de esta pandemia, de esta crisis que ya va más allá de los problemas sanitarios, sino ya impacta directamente a las familias, pero vamos a salir adelante. Versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios quiere visitar tu casa este día. Dios quiere llegar a tu hogar para decirte a ti también, levántate. Para decirte a ti también, no temas, no llores. Para instruirte por cuál es el camino que tenemos que ir y no ir en contravía, como lo hizo Jonás. No podemos ir en contravía, como lo hizo Jonás. Es necesario que nosotros tengamos la fe puesta en el Señor Jesucristo, que podamos llenarnos de paz, que podamos llenarnos de esperanza. Eso es lo que Dios nos manda hoy. Dios quiere que nos levantemos, que no seamos descuidados, que no tengamos miedo de las cosas maravillosas que Él puede hacer. Si te has caído hoy, si crees que no podrás levantarte, veamos lo que dice el Señor en Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Nosotros no somos los que vamos a estar cayendo como los impíos. Nos vamos a levantar 7 veces, nos caemos 7 veces, nos vamos a levantar. Y esa es la voz de poder, esa es la voz de autoridad, ese es el consejo divino que el Señor quiere poner ahora en nuestra vida. Saldremos adelante. Levántate. Si tú necesitas ese amor de Cristo en tu corazón, si tú probablemente has dejado el primer amor, si tú quizá te criaste en una iglesia cristiana y hoy has entrado a esta plataforma o has puesto este canal de televisión y estás diciendo ahora, eso es lo que yo necesito, pero ¿cómo lograrlo? Recuerda, hay un paso de fe a través de una oración. Reconcíliate con el Señor. Y si tú es primera vez que pasas por este lugar también, por este canal o por esta red social, y te hace sentido el poder recibir de parte de Dios el poder de su consuelo, el poder de su esperanza, yo te pido que le entregues tu vida a Cristo, que abras tu corazón y con una sencilla oración le digas que lo necesitas en tu vida. Y Él de inmediato, no nosotros, no la iglesia, no esta plataforma, nadie puede hacerlo excepto Dios, te perdonará tus pecados y te asegurará tu vida eterna. Y en ese proceso invadirá tu corazón con su poder y te dará sabiduría para salir adelante. Por eso yo quiero invitarte a que hagas esta oración ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos y digas conmigo estas sencillas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Por lo tanto, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste en ella hoy sirve para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Guía mi vida en el nombre de Jesús. Amén.